Libro con L de libertad. Hola amigos de Rocío, somos las Cristo y la María, las panochas de UNES. Los invitamos para que nos vayan a ver al auditorio cívico. Este sábado 21 de diciembre a las 8:30 de la noche, única función, las panochas navideñas de UNES. ¡Con tecojote! ¡Con guaguaguate! Entrando vamos a vender cañas, boricos, rapes, victorias. Ahí en un puestecito yo afuera. ¡Boletos en taquilla! ¡No falten! ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la sierra de Songolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Fíjate, la canción anterior que pusimos, esa de Happy Christmas, War is Over, es una canción que mostró mucho el activismo de John Lennon. De hecho, John Lennon y Yoko Ono colocaron algunas de las frases en vallas publicitarias en Londres, en Nueva York, en varias partes de Estados Unidos, que decía, la guerra ha terminado si tú quieres, ¿sí? 71 en plena guerra, pues ya al final, pues, prácticamente de la guerra de Vietnam, ¿sí? Y en esta primera parte, cuando se oyen unos susurros, muchos pensaban que estaban intercambiando saludos navideños, Yoko Ono y yo no, le están mandando saludos navideños a sus hijos. Tenían dos hijos, un Julian y otra muchachita de nombre japonés. Entonces, le está mandando. Entonces, es contra la guerra, pero al mismo tiempo es de Navidad. Entonces, después de eso, ya que acabó la guerra, pues se usa como para felicidades. Merry Christmas, ¿no? Y qué bueno. Muy bien. Entonces, Vladimir, nos estabas hablando acerca de esta liga, de esta información interactiva de los resultados del 17-18, que es el anterior proceso electoral, que hemos tenido. Y efectivamente, y le decía, lo interesante es, pues más que nada es aprovechar, hacer una especie de invitación a todos los interesados en este tipo de temas para que consulten este link, que vean, que jueguen un ratito con los datos. Se van a dar cuenta que es interesante y que es sumamente visible, es sumamente sencillo. No se necesita ser especialista en los temas. Y ahorita nada más, digamos, como para poner como ejemplo, traigo algunos datos. Dar una probadita de lo que hay ahí en extenso, ¿no? Lo más interesante es que quien entre puede estar cruzando información y sacando el tema de cualquier cantidad de información que ellos quieran. Pero, por ejemplo, empezamos así con datos muy generales. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Muy importante. El tema de la participación ciudadana en este apartado está limitado simplemente al hecho de las personas o de los ciudadanos que fueron a votar, en posibilidades de votar. Digamos, los que estaban en posibilidades de votar, pues es la lista nominal, que son para esa elección fue de 89.250.000 ciudadanos mexicanos. De esos ciudadanos se recibieron algo así como 56.601.000 votos. Es decir, esto representa un 63.42% de la votación. Digamos, es una votación alta en términos de comparativos con otras elecciones. Sí se vio, digamos, un despegue de la elección, sobre todo porque había elección presidencial. Pero también podemos ver los datos y digo, si lo pudiéramos ver aquí, veríamos, se ve un mapa en
el mapa del país, donde se va concentrando como por colores, es decir, mientras más intenso sea el color, quiere decir que hubo mayor participación ciudadana. Entonces, uno puede ir revisando ahí cada una de las entidades de nuestro país y vemos, por ejemplo, que un dato curioso es que mientras más nos vayamos acercando al sur del país, la participación de los ciudadanos es más alta. ¿Así? Sí, y mientras nos vamos alejando, mientras nos vayamos yendo al norte, la participación va descendiendo. Yo no esperaría que fuera la inversa. Que fuera la inversa. Por la cuestión de más escolaridad, ingresos, etcétera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los estados que mayor concentración de votación tienen son Chiapas y Oaxaca, por ejemplo. Entonces, de los estados más rezagados en términos económicos, en todo, ¿no? Y bueno, en estos datos podemos ver que, por ejemplo, Sonora, que se encuentra al norte del país, ya era un dato que ya habíamos manejado, es el estado con menor participación en toda la República en el proceso electoral del 2018. Tenemos ese poco honroso lugar. Sí, hombre, ese dato negro. Tuvimos una participación solamente del 51.89%. Cuando la media fue 63. Cuando la media fue 63. Y que los más altos, supongo, que andaban rondando los 70. Le doy el dato de Yucatán, por ejemplo. El dato de Yucatán, que es el estado con mayor participación en el país, tuvo 75.38. ¿Qué están haciendo los yucatecos? No sé, pero las personas que hablan que viajan a Yucatán, pues se vienen fascinados. Parece que es otro mundo en términos de seguridad, de combate a la pobreza, de todo. Hay que ir a ver qué están haciendo por allá los compañeros. Incluso Yucatán. Escuchaba yo a una persona que venía maravillado de la forma como los hombres de Yucatán tratan a la mujer. Mira, hasta en eso. Hasta en eso. Dice, bueno, ¿qué pasa? Sí. Pero dice, es otra cosa. Sí, y lo curioso, maestro, es que, y hemos platicado de esto muchas veces, cómo precisamente esa situación de un estado o de un país, es decir, esas condiciones de prosperidad, vamos a llamarle en todos los sentidos, se ven reflejados en la participación ciudadana. Es decir, mientras las condiciones sean más favorables, el ciudadano como que está más estimulado en salir a participar. Y aquí lo vemos de manera muy ilustrativa. Estamos hablando, aquí en Sonora votó 1 de cada 2. 1 de cada 2, exactamente. Y en Yucatán. En Yucatán votaron 3 de 4. Efectivamente. Oye, sí. Es un abismo, ¿eh? La lista nominal de Sonora es de 2 millones, votó 1 millón. La lista nominal de Yucatán es de 1.500.000 y votaron 1.164.000. Teniendo 500,000 menos, votaron 200,000 más. Más que aquí en Sonora. Entonces, digo, es preocupante. Y ahora, permítame acotar lo siguiente, ahora sí podemos confiar que son votos reales. Claro. Eso es muy importante, así que son votos reales. Así es. De hecho, parte del trabajo que está realizando ahí el Instituto Electoral es que incluso van hasta la sistematización de los recursos que se promovieron. Es decir, filtran hasta por el tema de recursos que impugnaron una casilla, que impugnaron un distrito, y entonces van filtrando toda esa información. Tienen un nivel de desagregación sumamente interesante para que pues, todo aquel que le interese hacer una investigación al respecto pues lo pudiera hacer, ¿no? Tenemos otros datos como el voto en el extranjero, por ejemplo. Un dato curioso: el INE envió, nosotros siempre pensamos en el extranjero, Estados Unidos y cuando mucho Canadá, pues no, resulta que tenemos ciudadanos o connacionales en 118 países del mundo. Y hasta en Finlandia debe haber, yo creo. Sí, de hecho, cuando estaba revisando hay países que uno ni sabe. Ni los hacen en el mapa. Y entonces el INE les manda boletas electorales a esos 18 países. En total, 180 y... ¿Qué? ¿100 qué? Sí, 181.256 boletas. Obviamente de esas 181.000, 152.000 se concentran en los Estados Unidos, 6.000, bueno, casi 7.000 en Canadá, 3.600 en España. Pero también, esas son las boletas que envía el Instituto Nacional. ¿Ya cuántos votan? Pues ya ahí es otra cosa, ¿no?
Regresaron de esas 181,000 boletas, regresaron 98,708 votos. Digamos, el INE, El 50%. casi el 50%. Obviamente, insisto otra vez, Estados Unidos pues es el mayor país donde se concentran nuestros ciudadanos por allá. Seguido de Canadá, España, Alemania, pero también tenemos ciudadanos, por ejemplo, en Angola, en Barbados, en países así medios Sri Lanka, por ejemplo, donde también algunos ciudadanos enviaron sus votos de esos países para la elección presidencial. ¿Quiénes eran estos ciudadanos? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo curioso es que... En Sri Lanka, hombre, hay mucho ingeniero petrolero que trabaja allá. Mire, dije, pues a lo mejor los embajadores, una cosa así por el estilo, ¿no? Que a veces ni embajadas hay. Que a veces ni embajadas hay. Se pueden desagregar los datos por estado, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Sonora, enviamos algo así como 1,200, o bueno, más bien recibimos 1,292 votos de ciudadanos en el extranjero. Ahí sí que particularmente de Estados Unidos. Sí, la mayoría en ciudadanos de Estados Unidos. El estado, que más ciudadanos tiene en el extranjero. Yo pensé que iba a ser Zacatecas, no, pues resulta que es Jalisco. Jalisco. Es Jalisco, concentra el 8.66% de los votos. De allá enviaron 8,550 votos para la elección de presidente, ¿no? Porque se puede... ¿Qué es la que se puede votar? Ajá, Sí. Y la que menos tiene, pues obviamente es Baja California Sur, que digo, pues ni población tienen los Baja No la tienen ni ahí en la Baja. Así es. Bueno, esos son algunos datos que podemos tener. Hay otros que de competitividad electoral, por ejemplo, no sé si quiera que revisemos algunos datos. Por ejemplo, hay datos interesantes. Aquí están, uno puede desagregar por nivel estado, nacional, el tipo de elección presidencial, senado, diputación. Pero vamos a ver, en la elección presidencial tienen un índice de competitividad donde miden el primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Obviamente, pues ya sabemos, a nivel federal los partidos más competitivos fueron Morena, PRI y PAN, y las alianzas que hicieron. Bueno, a nivel nacional, fíjese, aquí están los famosos 30 millones, los famosos 30 millones que tanto presume el presidente, y efectivamente ahí se ven reflejados en la elección presidencial. El PAN se queda con 12,600,000, algo así como el 22.27%, y el PRI se va hasta un 16% con 9,288,000. Lo interesante aquí, cuando uno revisa estos datos, Nacho, es el voto diferenciado de los ciudadanos. Del presidente a la diputada, por ejemplo. Del presidente a los legisladores. A los legisladores. Es decir, es constante en cuanto a los legisladores, ya sea senadores y diputados. Ahorita vamos a ver los datos. Pero sí hay una diferenciación con respecto al Ejecutivo. Presidente. Por ejemplo, en la elección presidencial, Morena, en el caso nacional, obtuvo el 53% de los votos, pero a nivel Senado de la República, en toda la República, obtuvo solamente el 42%, es decir, 10 puntos. Bueno, casi 11. Casi 11 puntos. Y este mismo porcentaje se repite en la Cámara de Diputados, es decir, sí es constante la votación cuando se eligen a los legisladores, pero el ciudadano está diferenciando a la hora de elegir al Ejecutivo. Y lo vemos también pues, en los votos del PRI y de las alianzas que hicieron. Por ejemplo, en la presidencial votaron el 22% de los panistas votaron por Anaya. En cambio, por el Senado incrementaron al 25% y también en las diputaciones. También se mantuvo más o menos. Fue diferente el comportamiento. Efectivamente. El panista votó menos por Anaya y más por sus legisladores. Por ejemplo, esos 3 millones de votos, ¿para dónde se fueron? Pues seguramente para las alforjas del presidente actual. Fíjese, lo curioso aquí es que los votos tanto del Partido Acción Nacional como los votos del PRI más o menos se conservan en las 3 tipos de elecciones. Los que se pierden son la presidencia se mantienen en las votaciones para los órganos legislativos. Lo que pierden es en la presidencia de la República. Y entonces esos votos
es muy poco el margen que pierden estos partidos, realmente se están distribuyendo entre los partidos pequeños. Okay. Entonces, realmente la votación, tanto del PRI y del PAN, y insisto, las alianzas que hicieron, más o menos es consistente en sus órganos legislativos, y esa diferencia que hay con el Ejecutivo la distribuyeron Entonces, por ejemplo, por Anaya votaron, ¿qué? 22%, me decías. Para el 22%, 22.27. ¿Y para los legisladores? 25%. Y para los legisladores, en el caso del Senado, 25%, y para el caso de los diputaciones, igual 25%. Quiere decir que hubo panistas a los que no satisfizo la candidatura de Anaya. De Anaya, efectivamente. Y en el caso de Meade, igual 16%, pero aquí para el caso de los legisladores bajó a 12%, tanto en diputados como en senadores. Entonces, tuvo más votos el candidato a la presidencia, y los candidatos a los legisladores bajó, cosa que no pasó con los panistas. Los panistas le apostaron más a sus legisladores y menos a su candidato presidencial. Curioso, porque parecía que era un candidato fuerte hacia el interior. Quizá tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la manera en que llega a la candidatura de la presidencia, ¿no? Y finalmente un dato, porque ya llegó aquí el doctor. No, pero está embobado escuchando. Tenemos el dato de Sonora, maestro. Pues usted tiene gran experiencia aquí en Sonora. Andrés Manuel aquí en Sonora, o bueno, la alianza de Morena sacó el 60% de los votos. Yo creo que nunca en la historia de nuestro estado o sea, arriba de la media nacional. Arriba de la media nacional, que es tanto, digo, pues, a final de cuentas la lista nominal es muy pequeña. Sí, pero a final de cuentas en términos porcentuales representa mucho. Mandó al PRI a segundo lugar, pero con un 16, casi 17%, y al PAN lo mandó hasta un tercer lugar con un 15%. También está interesante la diferenciación de los votos que hace el ciudadano sonorense. Como le digo, le apostaron al proyecto, pues digamos, a la presidencia de la República, pero de 60%, por ejemplo, en la elección de senadores, se bajó hasta el 47%. Hasta el 47%, 13 puntos, y en el caso de las diputaciones igual 46.74%. Es decir, volvemos a ver este voto diferenciado. Sí le apuesto a una elección presidencial, pero hago diferencias en mi voto en las elecciones de los legisladores. Y lo mismo se repite en los tres partidos políticos que compitieron. Entonces, datos como esos podemos encontrar muchísimos. Insisto, les hago una invitación para que entren, son sumamente amigables, y se entretiene uno picando ahí y viendo mapas y viendo cómo se comportaron los ciudadanos. Pues muchas gracias, Vladimir. Muy bien, tan interesante como siempre. Gracias al maestro Vladimir Gómez Anduro por sus datos, su información y su reflexión que nos trajo el día de hoy. Y vamos a continuar con Lennon para que tus alumnos no digan, oye, ¿cómo que Manuel Latorre? No, pues ahora está Lennon. A ver si lo conocen. A ver si lo conocen, ¿no? Al rato le voy a hablar de Mother, de John Lennon. Madre, es una canción, pónganle atención, la canción empieza tañendo campanas, porque, fíjense, ahorita hablaba aquí Mica, hablaba del abandono, es una canción de abandono, de tristeza, ¿sí? El papá de John Lennon los abandonó siendo muy pequeñitos, ¿sí? Y la mamá de John Lennon se murió cuando tenía como 5 años John Lennon. Entonces, esta canción es un himno a su mamá, pero donde le dice, yo estaba contigo, pero tú ya no estuviste conmigo, ¿sí? Al papá, yo te quería, pero tú no me quisiste. No, es desgarrador. Ahorita les platico un poco de la letra, ¿sí? Vamos a escuchar a John Lennon con Mother. Vuela en hojas de papel. Gracias.